Vamos a empezar con este ejercicio de acá. ¿Qué es lo que nos dicen? Un bote de 200 kilogramos y 14 metros de longitud está en reposo a 15 metros de un muelle sobre aguas tranquilas y sin fricción. Valeria de 56 kilogramos y el perro de 40 kilogramos se encuentran sentados a ambos extremos del bote como se muestra en la figura. Considerando que la masa de Valeria y el perro son puntuales, determinar la velocidad de Valeria y el bote respecto al muelle cuando salta el perro hacia el agua con una velocidad horizontal de 5 metros por segundo respecto al bote. Ah, eso es muy interesante, esa pregunta de ahí, ¿no? O sea, es como que el perro va a saltar y eso va a hacer, lógicamente, que todo el sistema se mueva. Entonces, prestar mucha atención a lo siguiente. Estar en reposo al inicio y aguas tranquilas sin fricción. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en este tipo de problemas? Pues lo primero que se debe hacer es hacer un DCL del sistema de partículas. Vamos a tener el peso de Valeria, que es 56 por la gravedad, el peso del perro, que es 40 por la gravedad, el peso del bote, que es 200 por la gravedad, y una fuerza normal. Esa fuerza normal va a afectar al bote. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que aquí únicamente tenemos fuerzas verticales. Seguramente ahora vas a decir, bicho, pero ¿no habrían fuerzas horizontales en ninguna parte? Pues no, porque te dicen que las aguas son tranquilas y sin fricción. Las aguas son tranquilas y sin fricción, ¿ok? Entonces, por ese motivo, diríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Y de lo que nosotros sabemos de lo que es cantidad de movimiento, sabemos de que esta suma de fuerzas es masa por aceleración. Y la aceleración se escribe como diferencial de P respecto del tiempo. Derivada de P respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es cero. Por lo tanto, la cantidad de movimiento en X es constante. Si la cantidad de movimiento en X es constante, la velocidad del centro de masa del sistema también es constante, ¿no? Constante vamos a poner por acá. Después, te dice que inicialmente están en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, eso quiere decir de que al inicio la velocidad de todos es cero. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa también es cero. Entonces, dos condiciones. Es constante y es cero. Por lo tanto, la velocidad, esto es el inicio, ¿no? La velocidad del centro de masa para cualquier instante va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la posición del centro de masa es constante. Entonces son deducciones que van una detrás de otra, ¿no? Son deducciones que van una detrás de otra, pero de alguna manera, haciéndolo de forma ordenada, se pueden llegar a estas conclusiones de forma rápida, ¿no? Entonces, ¿quedó claro esta parte inicial, chicos? ¿Alguna pregunta? Todos estamos claros con esto, supongo. Ok, de acuerdo. Entonces, la posición del centro de masa es constante y la velocidad del centro de masa es cero. La cantidad de movimiento, por lo tanto, del sistema también es cero. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema al inicio es cero y va a ser igual a la cantidad de movimiento del sistema cuando el perro salte. Dice que el perro salta
hacia el agua con una velocidad horizontal de 5 metros por segundo respecto al bote. Entonces esto es la velocidad del perro. Esto de acá va a ser la velocidad del bote. Y esto es la velocidad de Valeria. Valeria dice que no se mueve nada, ¿no? O sea, Valeria se queda quieta, se queda sentada en el bote. Si se queda sentada en el bote, significa de que el bote y Valeria se mueven juntos, ¿no? Entonces, si se mueven juntos, Valeria y el bote, diríamos que la velocidad de Valeria es igual a la velocidad del bote. Por otra parte, si el perro está saltando hacia la derecha, eso para que se mantenga la cantidad de movimiento en cero, va a hacer que todo lo demás se vaya para la izquierda, ¿no? A modo de mantener el equilibrio, de alguna manera, ¿no? De mantener la sumatoria en cero. Entonces, el P del sistema va a ser igual a cero y eso va a ser igual a la velocidad de Valeria por la masa de Valeria, ¿no? Menos 56 por VV. Vamos a colocarle vamos a colocarle V nomás, porque como comparte la misma velocidad, vamos a colocarle V nomás. Menos velocidad del bote, que es menos 200 por la velocidad del bote. Y acá la velocidad del perro, más 40 por la velocidad del perro respecto del muelle, porque ojo, todo esto, la sumatoria de fuerzas, la hemos hecho respecto del muelle, ¿no? O sea, esto es un sistema fijo en tierra en el muelle. Entonces, si es un sistema fijo en el muelle, necesariamente, ¿ok? Sí o sí tenemos que considerar que la cantidad de movimiento se mantiene constante respecto al muelle, respecto a tierra. Por lo tanto, la velocidad del perro debe ser respecto a tierra. Entonces sería la velocidad del perro respecto al bote más la velocidad del bote respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del perro respecto a tierra. Y esta es la velocidad que vamos a colocar acá. La velocidad del perro respecto del bote es 5, según indica el problema. Y la velocidad del bote respecto de tierra es menos v. ¿Listo? Entonces podemos hacer ese cálculo, ¿no? Ahora, lógicamente, ustedes pueden operar y todo y les va a salir una respuesta, ¿no? Yo voy a enseñarles cómo colocar ecuaciones directamente en la calculadora. La incógnita es v, ¿no? En este caso, la incógnita vamos a manejarla como x. En la calculadora colocamos alfa x menos 200 alfa x más 40 por 5 menos alfa x. Y eso va a ser igual a cero. Shift solve. Damos igual y con eso nos sale la velocidad que es 0.676. Entonces la velocidad de Valeria y del bote es menos 0.676 punto y coma cero. Ese vendría a ser el vector velocidad de Valeria y el bote. Ahora, la nueva velocidad del bote respecto al muelle, cuando Valeria ahora salta al agua con una velocidad horizontal de 3 metros por segundo respecto al bote. Bueno, entonces parece que todos se quieren lanzar al agua, ¿no? Acá el perro ya no está porque ya saltó.
Y ahora Valeria va a saltar. Va a saltar con una velocidad, vamos a colocarle VV y vamos a decir que esta es la velocidad del bote. La cantidad de movimiento del sistema se va a mantener constante, ¿no? Entonces, al inicio, antes de que Valeria salte, ambos están con una velocidad de menos 0,676. Entonces, la cantidad de movimiento de Valeria y del bote sería la velocidad, que es menos 0,676. Esto indicando, ¿no? La cantidad de movimiento en X es constante. Menos 0,676 multiplicado por la suma de las masas, que es 256. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 200 por la velocidad del bote, más 56 por la velocidad de Valeria. La velocidad de Valeria respecto al muelle, ¿no? La velocidad de Valeria respecto a tierra, respecto al muelle, va a ser igual a la velocidad de Valeria respecto al bote, más la velocidad del bote respecto de tierra. Como dice que va a tener una velocidad horizontal de 3 metros, se lanza hacia el agua así, sería hacia la izquierda, negativo, ¿no? Sería menos 3 más la velocidad del bote respecto de tierra. Listo, una vez más hacemos el cálculo, ¿no? Menos 256 por 0,676. Y acá vamos a reemplazar los valores, ¿no? 200x 56 sería menos 256 por 0,676. La velocidad del bote sale menos 0,02. Bueno, eso quiere decir de que la velocidad en vector del bote es menos 0,02 punto y coma cero metros por segundo. ¿Por qué sale negativo? Sale negativo lógicamente porque yo lo sumí para la derecha y debió ser para la izquierda. Debió ser para la izquierda, ¿sí? Y ya está. Ese de ahí vendría a ser la respuesta a la parte B, chicos. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro este problema? ¿Todo bien? Perfecto.